Bien, quiero que cierre tus ojos y que oremos al Señor, amén. Para entonces dar inicio, cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque nos has permitido estar en tu casa y poder así exaltar tu santo nombre, poder reconocer que, Señor, tú estás en control de nuestras vidas. Y tú nos creaste, Señor, con un plan, con un propósito, y es de venir y adorarte. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria. Qué mejor lugar para exaltarte y para honrarte y para darte a ti todo el honor y toda la gloria. Tú que eres el alfa y el omega, tú que eres el principio y el fin, Señor, que habitas la eternidad con el quebrantado de corazón, Señor. Y abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, la semilla del reino, Señor, que produce en nuestras vidas la transformación y el cambio, Señor amado. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias. Que tu Espíritu sea hablando a nuestras vidas, que podamos tomar tu consejo el día de hoy y podamos atesorarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces con nuestro capítulo 20. Finalizamos el capítulo 19 de nuestro libro serie, Hechos capítulo 20. Este capítulo pues es hermosísimo, trae mucha enseñanza y vamos a extraer de este capítulo varias cosas bien importantes. Así que quiero que esté atento y que podamos entonces nutrirnos con su palabra. He titulado este mensaje Pablo de camino a Jerusalén, ¿sí? Y como le venía diciendo, este capítulo es rico en enseñanza. Podemos ver o observar que Pablo acá en este capítulo, él abre su corazón, ¿sí? Un corazón abierto para que veamos lo que Pablo tiene ahí en su corazón, un corazón de servidor, un corazón humilde, un corazón pastoral, un corazón lleno de amor, lleno de paz, un corazón que busca la unidad. Y que cuando miramos todo el trabajo que el apóstol Pablo viene haciendo a través de cada una de las iglesias, él se dedica a hacer el trabajo que Dios le mandó. El trabajo que el Señor le mandó a los discípulos fue que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, ¿sí? El que creyere será salvo. Amén. Pero no solamente el creer para ser salvo, sino que les dice: vayan y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, poniéndose como ejemplo. Y Pablo está haciendo, aprendió de nuestro Señor porque le fue revelado el evangelio, y ahora está haciendo discípulos, ¿sí? Está exhortando, está animando, está haciendo el trabajo que todo discípulo debe hacer. Y podemos notar acá su corazón abierto en este capítulo 20, un corazón pastoral. ¿Sabe quién es su pastor? Jesucristo, el pastor de pastores. Y si Él es tu pastor, ¿sí?, tú debes entender que Él quiere alimentarte, Él quiere pastorearte. Y tú eres su oveja que necesita aprender de su pastor. Amén. ¿Quién es tu pastor? Cristo. Y Él quiere que seamos como Él. Amén. Que tengamos el corazón de Él, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en el apóstol Pablo, un corazón pastoral que nos enseña. Y que está en Éfeso. Decíamos la semana pasada que él estaba en Éfeso, duró alrededor de 3 años en Éfeso. Dice que se preparó para ayudar a los creyentes, ¿sí?, que habían creído, y que había un grupo que había creído en Juan el Bautista, pero que llegó el momento en que el apóstol
Pablo les dice, bueno, yo he visto que ustedes ahora se conviertan en discípulos de Cristo. Amén. Y hay un grupo de discípulos que han tomado las enseñanzas de que Pablo les está dando, que los está preparando para ahora hacer el trabajo. Amén. No se quedan solamente en creer, en recibir la salvación y quedarse sentado en una banca de la iglesia o en una silla, sino que ahora se convierten en discípulos para hacer el trabajo que el apóstol ahora le está enseñando. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo del apóstol Pablo se ha multiplicado. Cada vida que viene a la iglesia, cada persona que decide creer en Cristo, entonces se multiplica la grey de Dios y el trabajo se hace cada día más arduo, porque cree usted que el mismo Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos discípulos de Cristo que hagan el trabajo de discípulos, ¿sí? De hacer discípulos. Amén. Por eso quiero que leamos entonces allí, quiero que usted mire el verso 20 del capítulo 20, ya vamos a leer desde el verso 1, pero quiero que veamos el verso 20, porque aquí el apóstol quiere enseñarnos algo bien importante, ¿sí? Y es que cuando lo leemos dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que Pablo, cuando usted mira su ministerio, se dedica a ¿qué? A visitar, a ir por las casas y predicar ¿de quién? Del arrepentimiento y de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Pablo se dedica a esto precisamente porque a eso ha sido llamado. Y vemos un ministerio incansable, que este hombre de día y de noche iba y hacía el trabajo, y que nosotros como iglesia debemos aprender que ese es el llamado que Dios nos ha hecho, el que podamos visitar y poder compartir de lo que hemos recibido. Que usted no solamente se quede con lo que recibe aquí en la iglesia, sino que usted también pueda prepararse y pueda compartirlo con otro que necesita. Amén. Porque así es que la iglesia madura y crece. Amén. Cuando Jesucristo dijo: tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, enfermo y me viniste a ver. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que qué bueno que yo pueda entender que esta es la labor a la cual Dios nos ha llamado, ¿sí? A proclamar su evangelio. Y aquí en este capítulo, además de poder notar cada una de las enseñanzas de amor, de fidelidad, de humildad de Pablo, que lo caracterizaba, podemos también aprender acerca del liderazgo, porque una de las cosas en las que se enfocó Pablo era preparar líderes conforme al corazón de Dios, con un corazón pastoral. Amén. ¿Sí? Pero también podemos notar acá en este capítulo que para muchos predicadores es la justificación de cuando predica y la gente se duerme. Porque aquí hay un episodio donde un joven se queda dormido, que ya lo vamos a leer, pero que cuando leemos este pasaje, pues si este joven se quedó dormido en medio de una predicación de Pablo, ¿qué podemos esperar nosotros los pastores? Pero también podemos decir, bueno, ¿cómo es posible que este hermano se fue a dormir a la iglesia? ¿Pasa o no pasa en nuestras iglesias estas cosas? Ocurren, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un poco acerca de esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted mosca, se haya quedado dormido. Usted viene a tomar el consejo de Dios. Amén. Bien. Entonces, este pasaje es la base de mucha enseñanza, de la cual hoy vamos a estar compartiendo, y
quiero precisamente enfocarme en que desde el verso 1 hasta el 38, pues vemos a Pablo viajando, ¿sí? De aquí para allá, de allá para acá, haciendo el trabajo de exhortación, animando a los hermanos, tratando con cada uno de ellos con el fin de que se conviertan en buenos discípulos de Cristo. Amén. Y quiero que entonces dividamos este mensaje en la primera parte, que tiene que ver con el corazón pastoral de Pablo. Pablo está abriendo su corazón y quiere que lo veamos, quiere que usted aprenda a tener un corazón pastoral. Amén. Que cuide la grey, que se preocupe por su hermano, ¿sí? Que usted entienda que somos una familia, que somos un cuerpo en Cristo y que debemos protegernos los unos con nosotros. Quiero que leamos entonces el verso 1 del capítulo 20. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para irse a Macedonia. Cuando usted lee este primer versículo, entonces usted se da cuenta que Pablo está en Éfeso. Recordamos la semana pasada que hubo un alboroto, ¿sí? La gente que tenía negocio estaba siendo afectada por la predicación del Evangelio y decidieron pues acabar con el personaje que estaba Dios usando para que la gente se convirtiera a Cristo, ¿sí? Y hace un alboroto, ya sabemos qué fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? Dios utiliza a un hombre para que interceda y el alboroto se acabe. Amén. Cesa el alboroto y ahora Pablo no sale huyendo, no sale a escondidas, sino que él está en Éfeso, ¿sí? Y ¿qué dice? Bueno, decide reunir a los discípulos. Amén. Porque está orando y sabe que ya se llegó el tiempo en que él necesita seguir haciendo el trabajo. Ya tenía un tiempo suficiente donde ha venido enseñando a los discípulos de la iglesia de Éfeso, donde ya ha levantado un buen grupo de discípulos y donde ahora necesita seguir haciendo el trabajo en otras iglesias. Así que les llama, los reúne, ¿para qué? Para exhortar. Y cuando hablamos de exhortación, muchas veces nosotros pensamos que el exhortarnos unos con los otros es regañarnos, ¿sí? Aun cuando sabemos que usted va a exhortar a su hijo y necesita corregirlo. Pero la exhortación no es solamente un regaño. La exhortación va acompañada también del consuelo, del ánimo, de hacernos entender cuál es el camino en que debemos andar, ¿sí? Así que Pablo llama a estos discípulos no porque están en pecado, no porque están haciendo algo indebido, sino porque ahora él necesita salir y seguir haciendo el trabajo, ¿sí? Se va a dirigir a Macedonia, pero realmente su intención es ir a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque en Jerusalén estaba pasando algo muy terrible, hermano. La persecución y la situación en la iglesia de Jerusalén se había vuelto muy difícil y los hermanos estaban pasando mucho trabajo, estaban pasando hambre. La iglesia estaba pasando por un momento terrible y Pablo, ¿qué hace? Decide viajar no solamente el día de Pentecostés para celebrarlo con ellos, sino que decide ir para llevar una ayuda. Entonces aquí él quiere despedirse de estos discípulos de Éfeso para entonces trasladarse y empezar a visitar las diferentes iglesias que él ha fundado y entonces poder pedirle a ellos que den una ofrenda para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Miren el corazón pastoral. El Señor dice: no, yo estoy muy bien aquí en Éfeso, la estamos pasando bien, Dios está haciendo milagros extraordinarios, se están viendo las maravillas, la gente se está convirtiendo. ¿Qué voy a hacer yo para allá? Aquí estoy en mi zona de confort, ¿sí? No, él está pensando en otros, no está pensando tanto en él, ¿sí?
Así que llama a sus discípulos en el versículo 1 y no solamente les anima, no solamente les exhorta diciéndoles: necesito que ustedes asuman la responsabilidad de la iglesia. Ya les he enseñado, ya me he multiplicado en ustedes y ahora necesito que asuman la responsabilidad de cuidar la grey, de seguir exhortándoles, de seguir enseñándoles y de seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios, que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. No se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para transformar nuestras vidas y salvarnos. Amén. Así que, ¿qué hace? Los anima, pero ¿qué más dice? Los abraza. Amén. ¿Sí? Se está despidiendo de ellos y les dice: no sé si me vuelvan a ver, pero necesito que asuman el compromiso. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener un corazón pastoral, a recibir el consejo de Dios, a entender que usted ha sido llamado con un propósito, no solamente de creer y ser salvo, sino de ahora servir a un Dios que quiere que extendamos su evangelio por todo el mundo? Amén. Y que no solamente estés pensando en tu propio bienestar, sino que puedas pensar también en el bienestar de otros. Tú que has sido salvo, tú que has sido sacado de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Para que ahora seas un hijo de luz y camines en santidad, camines en esta transformación gloriosa, siendo de ejemplo, ¿sí? Para la grey, para tu hermano, para el que está a tu lado. Amén. Para tu vecino, que donde quiera que estés te conviertas en una bendición de Dios, así como Pablo. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos notar acá que así como Pablo está enseñando a sus discípulos, él quiere que la iglesia entienda que necesitamos desarrollarnos como discípulos de Cristo, haciendo el mismo trabajo. Pablo ahora decide viajar como ya les dije, acá en Macedonia, ¿sí? Él estaba en Asia Menor y ahora se dirige hacia Europa, donde había fundado la iglesia de Macedonia, y reúne a sus discípulos para despedirse de ellos, ¿sí? ¿Sabe? Las despedidas no son buenas, pero son necesarias. Amén. Nadie se quiere despedir, pero a veces es necesario. Amén. Si no nos podemos anclar en un solo sitio, nosotros que hemos sido llamados por Dios y que somos guiados por el Espíritu de Dios, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios nos dicta que hagamos, ¿sí? Y a veces tenemos que salir de nuestra comodidad, y a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder obedecer el plan de Dios. Amén. Bien. Entonces, mi hermano, vamos a leer el verso 2. Donde dice: y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y aquí podemos notar algo bien tremendo que está ocurriendo, es que Pablo toma la decisión debido a que hay una acechanza sobre Pablo. Hay un grupo de judíos que le acechan, que lo quieren matar, que no están de acuerdo con su predicación y pues lo persiguen, planean matarle, ¿sí? La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Si usted está en este camino, usted debe entender que el enemigo no está a gusto y que él va a buscar una manera de
dañar su vida, de destruirlo, de matarlo, de que usted no proclame el Evangelio de Cristo. Y es lo que está ocurriendo acá. Pablo decide ahora ir a Macedonia, sabe que los judíos están haciendo un plan para matarlos y la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Sabe? Pablo estaba siendo guiado por el Señor y nosotros necesitamos aprender a ser guiados por Dios. Que dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta, ¿sí? Usted debe ser sabio a la hora de tomar decisiones. Si usted sabe que hay algo que lo va a llevar a desobedecer a Dios, apártese. No se crea más valiente. ¿Sabe? Pablo estaba dispuesto, cuando miramos su carta, Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo, ¿sí? Pero aquí él no se la estaba tirando de valiente a decir, no, yo los voy a enfrentar, no. Dios lo estaba dirigiendo en sus viajes. Culmina su tercer viaje misionero y ahora decide ayudar a sus hermanos en Jerusalén, pero precisamente sus hermanos de Jerusalén, los judíos, son los que lo están persiguiendo. Wow, es decir, que él está venciendo el mal ¿con qué? Este viaje que se propone hacer es ¿para qué? Para bendecir a los judíos que están en su tierra. Sin embargo, hay judíos que lo están persiguiendo para matarlo. Está haciendo bien aquel que le está haciendo mal. ¿Ve? Qué importante que usted y yo podamos aprender hoy. Que hemos sido llamados a vencer el mal con el bien. Que hemos sido llamados a ser prudentes, a apartarnos del mal y a hacer el bien. ¿Sí? A tener discernimiento, a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y usted puede desarrollar cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces, hermanos, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y terminamos tomando decisiones que nos detienen en nuestro crecimiento para el Señor. Amén. Así que quiero que leamos ahí en Juan capítulo 21, porque no quiero que solamente tomemos el ejemplo de Pablo, que sufrió, que padeció, ¿sí?, por causa de predicar el Evangelio, y que ahora le está enseñando a sus discípulos, ¿sí? Pero quiero que también aprendamos de nuestro maestro, de nuestro pastor, de Jesucristo, que él también le enseñó a sus discípulos. Y ahí en Juan capítulo 21, ¿sí? Vamos a leer desde el verso 4, vamos a leerlo ahí rápidamente. Usted conoce esto que ocurrió. Jesucristo llega después de haber resucitado, sus discípulos deciden volver a sus labores de trabajo, ¿sí? Sin embargo, Dios tenía un plan para ellos, ¿verdad? Ellos están planeando irse a pescar. Dios está planeando, vengan acá, yo necesito que ustedes entiendan que ahora yo quiero que ustedes vayan por todo el mundo y se conviertan en pescadores de hombres, ¿sí? Y ahí se presenta en la playa, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, cuando los discípulos no sabían que era Jesús. Seguimos leyendo. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Seguimos leyendo. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí pasó algo. Ellos no sabían que era Jesús el que estaba a orillas de la playa. Él les pregunta: ¿ya pescaron? Y dije: no hemos pescado nada. Entonces les dice: bueno, echen la red a mano derecha. Y bueno, ellos deciden: bueno, vamos a hacerlo. Y la lanzan, y cuando la lanzan ya no la pueden sacar. Algunos discípulos se dan cuenta y para allá abajo. Esto no es primera vez que nos pasa. Ya esto ocurrió en una oportunidad. Este es el maestro. ¿Sí? Seguimos leyendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor.
Sigamos leyendo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Seguimos leyendo. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde sacó el Señor pan? Bueno, él sabe. ¿Qué panadería fue o le cayó del cielo? Jesús le dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Seguimos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Seguimos leyendo. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Wow, que había resucitado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Seguimos leyendo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Seguimos leyendo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Les dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me ama? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Miren lo que está pasando entonces. ¿Sí? Jesús está con sus discípulos y toma a Pedro. ¿Y por qué toma a Pedro? Porque Pedro lo había negado. Recuerde que Pedro negó al maestro y el Señor le había dicho: Pedro, tú me vas a negar, me vas a fallar, pero quiero que te levantes, no quiero que te quedes ahí postrado, quiero que aprendas de lo que viviste y que ahora ayudes a tus hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere Dios con nuestra vida? Usted le va a fallar a Dios porque te va a confiar más en su carne, así como Pedro. Pedro confió más en su carne y dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. ¿Cuántas veces no le prometemos a Dios cosas y a la larga no le cumplimos? Y Dios lo sabe. Pero Dios, ¿qué le dice a Pedro? Pedro, necesito que aprendas que de esta falla, que esto que te ocurrió, tú aprendas y luego lo enseñes a tus hermanos. Les enseñas a vencer el pecado, a levantarse, a no quedarse postrado, porque yo tengo un plan, tengo un propósito, y ese propósito es que tú aprendas a cuidar a mi grey, a que se cuiden unos con otros, a que se apoyen, a que se ayuden, a que te ven, hermano, que está pasando una situación y bueno, eso no es mi problema. ¿Es lo que Dios quiere? No, Dios le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, ayúdalas. ¿Sí? De hecho, en una oportunidad él venía en la barca, los discípulos venían mal porque habían matado a Juan el Bautista, lo habían decapitado. Cuando venían en la barca, había una multitud que los esperaba. Y el Señor les dijo: miren hacia allá, que ven. Señor, una multitud, como ovejas sin pastor. Y el Señor tuvo compasión y fue hacia esa multitud. ¿Qué le estaba enseñando el Señor a sus discípulos? Los estaba preparando ¿a qué? A que sintieran compasión por aquellos que están sin pastor. Usted tiene un pastor, ¿quién es? El pastor
de pastores. Amén. Que quiere enseñarte, que quiere que aprendamos, que nos cuidemos, que nos protejamos los unos con los otros. ¿Y qué hizo Pedro? ¿De verdad tú me amas? Bueno, cuida mi grey, apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo Pedro? Dio su vida. Un día agarró un grupo de pastores, y les dijo: yo, anciano, juntamente con ustedes, yo como pastor, igual que ustedes, les pido que cuiden la grey, pero que lo hagan de la forma correcta, ¿sí? Con ánimo pronto, no a regañadiente, no amargados, no, háganlo deleitándose. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere que usted, al servirle, se deleite, se goce. No quiere estar amargado sirviéndole a Dios, como Jonás. El Señor dice que se arrepienta, el Señor nos va a matar todo. ¿Ah? Así que les dice, Pedro le dice a los pastores, les dice: háganlo con ánimo pronto. No lo hagan como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Háganlo con su propio ejemplo, no por ganancias deshonestas, ¿sí? No por vanagloria, con humildad. ¿Qué vemos en nuestros tiempos? Que lamentablemente los pastores de nuestras generaciones lo hacen es por dinero, por vanagloria. Se enseñorean de sus ovejas. ¿Y es lo que Dios quiere? No, que lo enseñemos con el ejemplo. Amén. Que usted aprenda con el ejemplo. ¿Sí? Fíjese, Pablo se lo enseña a Timoteo. Quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 4, verso 13. ¿Quiere usted tener un corazón pastoral? ¿Quiere usted parecerse al pastor de pastores, que es Jesucristo? ¿Quiere usted ser un discípulo de Cristo? Dice: entre tanto que voy, ocúpate. ¿Dónde va Pablo? Va a seguir haciendo el trabajo. Mira, Timoteo, yo no me puedo quedar aquí. Yo necesito seguir levantando líderes, yo necesito seguir visitando las iglesias, yo necesito orientar a los pastores, yo necesito monitorear el trabajo, la grey de Dios. No es mía, es del Señor. Él la compró a precio de sangre. Y yo no me puedo quedar acá cuando tú estás acá, cuando tú también puedes hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Y qué le dice? Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Ah? ¿Usted quiere cumplir con el llamado de Dios y ser discípulo? Debe ocuparse ¿en qué? En la palabra del Señor. Cuando usted esté enamorado, ¿sabe qué hace usted? Busca tiempo para dedicarlo a esas personas que usted ama. Mire dos enamorados, pues que hay un palo de sol, pero ellos están ahí. Que cayó un palo de agua, si no le importó, se mojó, pero llegó. ¿Sí o no? Y cuando nos enamoramos de ese Dios maravilloso, ¿qué hacemos? Buscamos agradarle. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos en su palabra, porque sabemos que allí le conocemos, ahí vamos a intimar con Él, ahí vamos a aprender de Él. Por eso ahora Pablo le dice a Timoteo: ocúpate, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Predica la palabra, exhorta. ¿Sí? ¿Y exhortar qué es? Usted va a decirle algo a alguien: hermano, mire, por favor, te escuché diciendo malas palabras, no lo hagas. ¿Sí? Si usted va a orientar a alguien y usted es un grosero, ¿sabe qué va a decir esa persona? ¿Qué vas a hablar tú? ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerlo con el ejemplo.
Y muchos no quieren ser ejemplo. ¿Ve? Hay gente que te lee la palabra y te la conoce, pero guardan su testimonio. ¿Son de ejemplo? No. Cuando enseñan la palabra, la gente no les pone cuidado. ¿Por qué? Porque no la viven, mi hermano. Y Pablo está dedicado acá con sus discípulos, no solamente que escuchen el mensaje de la palabra, sino que lo pongan por obra, que lo pongan en práctica. Y le está diciendo a Timoteo, bueno, Timoteo, ¿qué vas a hacer? Ocúpate, exhorta, enseña. Amén. Entonces, mi hermano, podemos notar acá que un corazón, Dios desea un corazón pastoral, un corazón que quiera ser como el de Cristo, que cuide la grey, que proteja la grey. Hay gente que está esperando un programa, que usted le dice, hermano, mire, la iglesia hace un programa de visitación. Bueno, entonces, hermano, vamos a visitar los días viernes, porque hay unos hermanos que han dejado de asistir, hay unos hermanos que están pasando por una situación, hay que visitarlos. ¿Para qué? Para que el enemigo no los desvíe del camino. Usted deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y se va a perder la bendición de Dios, porque se va a enfriar y va a terminar siendo arrastrado por la corriente de este mundo. Es por eso que Dios quiere que usted se congregue, que usted busque cada día nutrirse de la palabra del Señor. Amén. Y nos manda a nosotros a exhortarnos los unos con los otros, a decirnos, animarnos. Amén. A estimularnos, hermano, vamos para la iglesia, venga para las reuniones de oración, vamos para la vigilia, porque toda esta programación que hacemos con el fin de que podamos unirnos en oración, adorar a nuestro Dios y ser edificados como una iglesia, donde nos conocemos y donde nos ayudamos unos con otros. Amén. Sí, es lo que Pablo está haciendo y es lo que quiere que usted y yo aprendamos. Pero hay gente que si usted no los manda, no lo hace. Están esperando que le llegue el día de visitación, el día de la programación para poder hacer las cosas. No, hermano, Dios quiere un corazón dispuesto, ¿sí? Que no está esperando que lo mande, que no está esperando que la iglesia haga una programación para que usted se pueda integrar. No. ¿Es buena la programación? Claro que sí. Pero Dios espera un corazón dispuesto, que usted no esté esperando que lo mande, sino que usted diga, no, yo voy a visitar a mi hermana porque no la he visto en la iglesia. Y voy a pedirle a Dios una palabra para que cuando llegue allá yo pueda darle el consejo de Dios. Porque ¿cree usted que Pablo le está diciendo, yo no he rehuido darles el consejo de Dios? No, si más bien de día y de noche por las casas he ido a visitarles, a llevarles palabras, a darles el consejo de Dios. Pero hay gente que no obedece el consejo de Dios. Amén. O sea que el propósito es que usted entienda que usted ha sido llamado para obedecer a Dios. Amén. Entonces cuando usted lee el verso 3, se da cuenta que Pablo entonces ahora se despide de ellos, le da la responsabilidad y les dice, yo necesito seguir haciendo el trabajo. Pero que leamos en el verso 4, Pablo estaba consciente de lo que le acechaba, dice, y le acompañaron hasta Asia, dice, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Y estos habiéndose adelantado nos esperaban en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes y levadura, navegaron a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y aquí usted puede ver que además de los discípulos que se quedaron en Éfeso, hubieron unos discípulos que se fueron con Pablo.
¿Por qué? Porque ellos sabían que Pablo estaba corriendo peligro, ¿sí? ¿Y qué hicieron ellos? No, vamos a acompañarlo, porque a la hora de cualquier cosa vamos a proteger a Pablo. Y lo vamos a proteger porque este es un hombre que tiene mucho que enseñar y que tiene mucho que dar. Y necesitamos cuidarlo. Amén. Protegerlo de las acechanzas, de las amenazas del enemigo. Oye, qué bueno que se levanten discípulos que se puedan cuidar unos con otros. Y especialmente, ¿sabe? Si usted ve que yo estoy haciendo algo indebido, ¿qué va a hacer usted? Ay, eso es el pastor. O usted, ¿qué va a pensar? No, si es el ungido, no me va a decir nada, no me va a ayudar. ¿Ah? No, hermano, cuando usted lee esto, ellos tenían la libertad de ayudar al apóstol Pablo. ¿Sí? Y le decían, no, Pablo, no vayas a salir, ahí hay un alboroto, no salgas cuando hubo el alboroto. ¿Y qué hizo Pablo? Bueno, está bien, si no hubiese sido por ello hubiese salido. Entonces, oye, qué bueno que uno pueda contar con hermanos que te colaboren, que te ayuden, que te digan, Miguel, por aquí no. ¿Sí? Me decía una hermana, bueno, ella es familia de una hermana, yo estaba aquí en la avenida, en la Libertador, ahí mismo en la bomba. ¿Cómo que se llama eso ahí? La bomba de Patarata, No, que está más arriba. Ahí en la Carabobo, pues. Patepalo, una cosa. Y yo me senté en una plaza que hay ahí, me senté porque estaba llamando a mi hija para que me hiciera una transferencia porque iba a ir para que un chino a comprar. Entonces, para no estar aquí chino esperando la transferencia y me estén mirando feo, ¿sí? Sí, porque ahí ponen gente que estén mirando ahí, quién se va a llevar. Entonces, la gente está ahí, me quedé sentado en la plaza y estoy solo ahí mandándole mensaje a mi hija para que me transfiera. Y entonces, bueno, la hermana, me encontré a la hermana y me dice, hermano, lo vi por ahí sentado en una plaza. Sí, le digo yo, qué raro, yo sentado en una plaza. Y estoy echando mente, y bueno, ¿dónde? Y entonces me dice, ¿estás esperando una mujerera? Me dice. ¿Cómo? Le digo. No, hermana, le digo. Yo estaba ahí, porque iba para aquel chino y tuve que explicar, hermano. Imagínense. Entonces, no le puedo decir que hablamos con un enfermo. Bueno, gracias por el cuidado, ¿verdad? Por el buen deseo de que, ¿sí? Pero sí, hermano, aquí está Pablo y los discípulos que hicieron, se fueron con él, vamos a protegerlo, vamos a cuidarlo. Si usted ve que yo estoy haciendo algo indebido, ¿qué debe hacer usted? Sienta pena, dígame, hermano, mire, cuidado acá, ¿sí? Cuidado. Yo le digo a mi esposa, hermano, amada, cuídenme. ¿Sí? Cuídenme. Pero estamos para cuidarnos los unos con los otros. Amén. Y más en nuestros tiempos, los tiempos son malos, hermano. ¿Sabe? Ahorita usted no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Cristo, en sus hermanos de la fe. Porque aún hasta los familiares, hermano. ¿Ah? O sea, la cosa está tan corrompida que tú dices, no, bueno, como él trabaja en tal lugar, ese me va a ayudar. No, y terminas hundiéndote. ¡Wow! Increíble, hermano. Cuidémonos. Amén. Entonces, a leer, hermano, cada uno de estos pasajes, a leer entonces el verso, desde el verso 5, pues se van hacia Filipos, se van hacia todos estos lugares, pasan algunos días allí. El propósito, ¿sabe cuál es? El propósito de Pablo: visitar las iglesias, animarlas, exhortarlas con abundancia de palabra, ¿sí? Pero además de eso, iba con el propósito de decirles a ellos, bueno, yo necesito que ustedes bendigan también a la iglesia de Jerusalén. Quiero que se reúnan y que puedan darme una ofrenda para yo llevarla. Amén. Oye, qué bendición que ahora las iglesias están participando en el dar, porque el que da, recibe.
Amén. Cuando la iglesia es enseñada a dar, ¿sí? A no ser egoísta, a entender que Dios te va a proveer para que tú seas una bendición, entonces Dios te bendice. De lo poquito o de lo mucho que Dios te da, te conviertes en una bendición para otros. Amén. Y es lo que Pablo le está enseñando ahora a las iglesias al visitar. No está pidiendo para él, no está pidiendo para su sostenimiento, no. Está pidiendo para ayudar a otra iglesia, ¿sí? A la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan el llamado que el Señor hizo a los discípulos? Les dijo: quiero que prediquen este evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que, ¿qué está haciendo Pablo? Bueno, está cumpliendo con el llamado del Señor. Y, oye, qué hermoso que nosotros podamos aprender de todo esto. Amén. Bien, ahora pasamos al capítulo 7, el verso 7, ¿sí? Porque ahora Pablo visita a Troas, ¿sí? Y ahí es donde ocurre algo bien tremendo. Ahí es donde ocurre el accidente que hubo con este joven. Dice, cuando usted lee el verso 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Así salió y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué está pasando acá? Llegan a Troas, llegan a esta iglesia, están reunidos, ¿sí? ¿Y qué pasa allí? Pablo se alarga en su mensaje. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo que me preocupa en estos tiempos. Es que tenemos iglesias donde sus cultos son de 1 hora y media. Donde la gente va 1 hora y media, recibieron lo que se recibieron y se fueron. Cuando el día del Señor es para el Señor. Es para que tú vengas y lo adores y dediques ese día para Él. No está diciendo que dejes de comer, no está diciendo que dejes de hacer otra cosa, pero debes tener en cuenta que es el día del Señor, para agradarle, para servirle, para honrarle, ¿sí? Para hasta en eso el enemigo se metió en la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente vaya express, un momentito, ya recibió y se fue. Hasta el próximo domingo o el miércoles que hacen actividad. Hermanos, necesitamos entender que venimos a este lugar es para recibir del Señor. Y la iglesia, ¿cómo estaba? Escuchen, hermano, la iglesia estaba tan atenta al mensaje que no vieron que ese muchacho se quedó dormido. ¿Ah? Estaban los diáconos ahí. ¿Ah? ¿Sabe? Hay gente que se molesta con los diáconos. Porque el diácono viene y dice: mi hermano, siéntese por aquí, para que aquí va a estar mejor, mira que le va a pegar la iglesia. Se molestan. Quieren hacer lo que ellos quieren. Pablo está predicando, todo el mundo está concentrado en la predicación y de repente ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Ha pasado aquí, hermano? De repente estamos concentrados y de repente ¡pum! Se cayó alguien. Se quedó dormido. No. Se quebró la silla. Se cayó. ¿Ah? O se fue la luz.
Y el que estaba dormido, pues siguió durmiendo. Ahí no, y había bastantes lámparas, ¿saben? Pero no se dieron cuenta. Y pues lógico, se extendió en el mensaje. Bueno, imagínense, se quedó dormido con la predicación de Pablo. ¿Qué se puede esperar para uno? Entonces este muchacho, joven al fin, en vez de, oye, no, me está pegando sueño, me estoy quedando dormido, no, yo voy a bajar para allá, para abajo más bien, y bueno, si me quedo dormido en una silla, en algo, pues, no, se quedó dormido estaba en el tercer piso, del lado de una ventana, estaba pendiente del mensaje, estaba recibiendo el consejo, se mató el muchacho, se cayó, hermano. Wow. Imagínese usted que en pleno culto, ¡pum!, se murió un hermano. ¡Wow! Bueno, pero si se murió, ¿coronó, sí o no? Pues si es cristiano, se va para el cielo. Sí. La preocupación es que sí, no estaba bien con Dios. Resulta que Pablo, ¿qué ocurre? Dice que Pablo desciende, ¿qué pasó? Se echó sobre el muchacho y el muchacho resucitó. ¿Sabe la responsabilidad que tiene un pastor? Que en una oportunidad era un chamo joven y estaba en la iglesia de Jerusalén y ella estaba pastoreando, y un día jueves teníamos reunión de oración, pues nos reuníamos todos los jóvenes a orar y estamos orando, hermano, y de repente viene una hermana con su niña que está prendida en fiebre y entra y se sienta al frente, y ella pide la oración por la niña y estamos allí orando. Cuando ella me pide la oración, en ese momento que estoy orando, la niña empieza a convulsionar de la fiebre. Y la mamá, asustada, porque la niña se torció, volteó los ojos, me pasa la niña. Yo no entiendo, porque yo estoy orando y cuando veo que se me acerca, que la agarre, yo la agarro, y cuando yo la agarro, la niña está erguida, pues está. Y entonces imagínense usted, ¿qué hago yo ahí? Digo, bueno, Señor, empecé a seguir orando, mejor dicho. Y seguí orando y le digo a algunos hermanos, vengan, vamos a orar por la niña. Yo no le puedo entregar la niña torcida a la mamá, imagínense. ¿Ya? Yo sigo orando y estuvimos orando por la niña hasta que la niña se le pasó, se le quitaron las convulsiones, se quedó dormida, y ahí es donde yo se la entrego a la mamá. Bueno, la mamá se le bajó la fiebre, se la entregó a su mamá, y para mí fue una experiencia, hermano, wow. Ella se van todos, yo me quedo en la iglesia y digo, bueno, Señor, yo necesito saber qué pasó aquí, por qué ocurrió esto. Y esa iglesia tiene un cuartico hacia al lado. Bueno, ahí me metí y me puse a orar al Señor, y el Señor trajo a mi mente el pasaje de Elías, cuando, no sé si es Elías o Eliseo, que se murió el hijo de una mujer y la mujer se lo llevó a él. Y él hizo lo mismo, se echó sobre el niño y el niño resucitó. Bueno, yo decía, Señor, yo no entiendo qué pasa aquí, porque esta niña le pasó esta convulsión, qué ocurrió, estoy preocupado. Dios, ¿qué vas a hacer? No entiendo. Y bueno, oro por la niña. Y el Señor me hace entender algo bien importante. Y es que el Señor me hace entender que Él estaba en control de la situación. Y que a la niña no le iba a pasar nada. Ahora yo me quedo tranquilo, no le va a pasar nada. Pero, y entonces, bueno, Dios estaba haciendo una obra allí en el papá y en la mamá. Dios permitió esto con la niña porque había muchos pleitos, muchas contiendas en el hogar, y ya Dios quería que se detuviera eso. Y permite que la niña le pase esto para que yo ahora vaya a la casa de ellos y les diga, dejen la pelea. Únanse más bien por su familia, por la niña, porque ahora tenían que dejar la pelea y tenían que unirse, porque ahora tenían que irle a hacer los exámenes a la niña. ¿Saben? Fueron a hacerle los exámenes y la niña no sacó nada.
Entonces Dios obra de formas que a veces no entendemos. El muchacho se cayó, se mató, pero gracias a Dios que Pablo estaba ahí y oró por esa situación y ellos fueron ¿qué? Consolados. Este milagro reafirmó el hecho de que tenemos un Dios que es el que nos da la vida. Porque que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo me muero, de igual forma tengo un Dios que me va a resucitar. Amén. ¿Por qué debo vivir con temor? ¿Por qué debo vivir aterrado y con miedo? Quiero que vayamos ahí a Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del verso 9 al 12. Se me está yendo el tiempo. Bueno, ya me queda poco. Pero vamos ahí a Filipenses, capítulo 3, verso 9. Vamos a ver qué dice. Miren la mentalidad de Pablo, que yo espero que usted también la tenga, ¿sabe? Porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y si Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si él llegó a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿cuánto necesitamos aprender? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, y sea ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Él estaba enfocado en qué, ganar a Cristo en su vida. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren la mentalidad de Pablo. Dígame usted qué cristiano tiene esa mentalidad ahorita. De querer ser como Cristo en sus padecimientos, de querer experimentar la resurrección. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Pero Pablo decía, yo quiero experimentar la resurrección, llegar al punto de vivir lo que mi maestro vivió, que murió y resucitó. Pero además de eso, en sus padecimientos, que no se para pensando, voy a padecer como Cristo, ¿verdad que no? Usted se despierta pensando en que Dios lo bendiga y que le vaya bien en el día. Amén. ¿Sí? Pero ¿quiénes entonces piensan así? Aquellos que entienden el llamado de Dios en su vida, así como Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a morir como yo. Y en el momento no lo entendió, pero cuando se llegó el momento, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Pónganme boca abajo. ¿Verdad? Tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde yo debo cambiar mi corazón? ¿Qué era lo que Pablo quería? Que sus creyentes y sus discípulos entendieran. En este mundo vamos a tener aflicciones, pero hemos sido llamados a vencerla sin temor, sin miedo, sabiendo que tenemos un Dios que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Así que la muerte no es algo aterrador para nosotros, es ganancia. Amén. Bien, vamos a ver ahora desde el verso 13. Fíjense, a través de ese milagro fueron consolados. Bien importante. Ahora, verso 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Milene. Navegando allí, al día siguiente llegamos delante de Quío
y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y aquí quiero detenerme en la parte 3, porque Pablo tiene un corazón de unidad. Y es que, ¿qué hace? Decide seguir viajando. Es un sacrificio, ¿sabe? Su viaje, porque viaja a pie, por carretera y por agua. Y si en los tiempos de Pablo no habían aviones, eran embarcaciones, pues difíciles, y tenían que trasladarse a pie, era difícil el transporte. Imagínense, es difícil para nosotros, a mí que me ha tocado viajar al Amazonas, y que en los primeros viajes misioneros para nosotros fue terrible, porque, ¿sabes? Viajar al Amazonas desde acá son varias horas, y yo recuerdo que yo me iba con Jaime Piña, nuestro pastor, nos íbamos en su camioneta, una Trailblazer, y yo iba como copiloto. Yo tenía que estar pendiente de la carretera porque nos conseguíamos con policías costados. Son unos muros de concreto que hay en las calles, atravesados en las calles, más que todo en escuelas. Y como nosotros no conocíamos la carretera, iba a 120, imagínense. Y allá adelante había de hecho él acabó la camionetica, fue por eso, por los huecos y tantas cosas. Bueno, y había que estar pendiente, uno pasaba toda la noche mirando la carretera. De hecho, muchas veces nos quedamos en estaciones de gasolina porque se nos acababa el combustible y había que esperar que abrieran la bomba para abastecer y seguir, ¿sí? Eso era, imagínense, en carro. Llegábamos a Puerto Ayacucho y de ahí había que embarcarse en Samariapo, donde había unas lanchas donde uno se iba por todo el río Orinoco, ¿sí? Y luego de allí llegar a otro sitio y embarcarse en Curiara. Y las Curiaras eran donde uno se sentaba en una tablita ahí. Imagínense, 8 horas en una tabla ahí. Hermano, y así, porque como es una Curiara, el agua se le mete. O sea, que te baja el brazo y choca el agua. Yo no sé si tienen una foto, vamos a colocar una foto de él, para que ustedes vean si para nosotros las misiones fue terrible. Imagínense para Pablo. Mire la Curiara, eso es una Curiara. Mire la tabla donde uno se tiene que sentar. Imagínense, 8 horas ahí. Y ahí hay que 2, 3 personas. Ahí solo le metían pipas de gasolina, le metían alimentos, que la Curiara llegaba, miren, el agua se le metía así. Y yo con un pote la sacaba, viajando por todo ese río virtual. Sigamos, vamos a colocar otra allí. Fíjense, miren, ahí está. Bajando para montarse allí para ir a otras comunidades. Denle a la otra, por favor. Ahí ustedes ven al médico de Perú, Antonio, que iba con nosotros. Bueno, fíjense, esos fueron los primeros viajes. Ya después nuestro pastor mandó a hacer un bongo, y un bongo es más grande. Lo mandó a hacer, mire, eso es larguísimo, y se manejaba arriba con un volante, bueno, para que pudiésemos ir más personas. Pero eso en aquel tiempo, hermano, cuando la economía se gastaban como 8 pipas de gasolina, imagínense, 6 subiendo y como que eran 4 bajando, algo así. Imagínese usted. Sigamos. Cuando nos tocó ir para Bolívar, ellos tenían unos camiones que se los había dado el gobierno, pero las calles cuando llovía, anunció un pantanal y había que empujar los camiones. A nosotros nos tocó. ¿Quién es ese que está ahí?
Está chamito, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí usted lo ve. Empujando los camiones. Sigamos. Mire, usted ve esos palos que se ven ahí. Por ahí tenía que pasar el camión, la rueda. Porque ese era un pequeño río. Y para poder pasar, los indígenas ponían palos y por ahí pasaban. Dios mío. Sigamos, ahí estábamos pasando, fíjense los camiones. ¿Ven? Seguimos. Mira, y venimos, uno se quedó ya atascado y el otro se quedó de este lado, empujaron para sacarlos del barco, para poder llegar a las comunidades. Seguimos. Mire, la comunidad. Ahí estábamos llegando en el Bongo. Mire la cantidad de gente. ¿Ves? No, creo que lo estábamos viendo. ¿Ves? Y un día estábamos estrenando el Bongo, ¿sí? Bueno, tantas luchas para poder zarpar y irnos. Y decidimos, bueno, es nuestro primer viaje. Bueno, y eran como las 5 de la tarde y de repente se oscureció todo. Y no podemos viajar así en la noche. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro plan era llegar directo a Marueta. Ah, bueno, fíjense, mire, se ve allá ¿cómo es? La bandera, y arriba se ve el que iba manejando, ¿sí? Que era un indígena, que era el que se conocía el río, pues. Ah, bueno, y estamos, mire, metiendo todas las cosas que necesitábamos para zarpar para allá. Ese día, hermano, se oscureció todo. Uy, ¿y ahora qué hacemos? El capitán nos dice, bueno, vamos a llegar a esta comunidad y vamos a pedirle que si nos podemos quedar allí. Resulta que esa comunidad se había enterado de que nosotros estábamos ayudando a los magos y que íbamos y le llevábamos ayuda. Nosotros le llevamos ropa, zapatos, comida, y ellos empezaron a orar para que nosotros los visitáramos. Bueno, y pasó eso, hermano. Se oscureció eso así de repente, y bueno, vamos a tener que quedarnos aquí y zarpar mañana temprano. Y entonces resulta que ahora cuando llegamos ahí nos recibió la comunidad y ahí se fundó una iglesia. Entonces a veces nosotros tenemos planes y el Señor los cambia. Pero es sacrificado. Pablo se sacrificó. Viaje tras viaje. A veces a pie, ¿sí? A veces, dime cuánto sufrió en alta mar, que se destruyó la nave y tuvieron que nadar, pasaron varios días metidos en el mar. Pablo pues la pasó fuerte. Así que cuando yo comparo la vida de Pablo con lo que nosotros apenas estamos haciendo, pues es poco, hermano. Este hombre se sacrificó por la obra del Señor, ¿sí? Y así que entonces él está viajando y se reúne con sus discípulos para enseñarle y decirle, no sé si me vuelvan a ver, pero los estoy reuniendo porque quiero delegarles responsabilidad. Yo voy a Jerusalén y no sé lo que allá me espera, porque donde quiera que voy, el Espíritu me dice que voy a pasar por momentos difíciles, ¿sí? Usted ve a Pablo yendo a cualquier ciudad, era apedreado, era preso, pues, pero estaba dispuesto a hacer la obra del Señor. Amén. ¿Está usted dispuesto a hacer la obra del Señor? Quiero dejarle esto como reflexión, porque realmente Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Así que decide visitar todas estas comunidades, enseñarles, prepararles, y para luego entonces estar en Mileto y reunir a una cantidad de pastores de distintas localidades para darles su último mensaje. Eso lo vamos a estar viendo luego, y lo que quiero que usted piense es que si usted ama a Dios, Dios lo ha llamado a tener un corazón
pastoral, porque usted pertenece al pastor de pastores. Amén. Él dice: echa tu ansiedad sobre mí porque yo cuido de vosotros. Amén. Él cuida de nosotros. Así que ponte de pie, vamos a orar, vamos a hablar con este pastor de pastores y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser de ejemplo, a servirle con ánimo pronto, ¿sí? A entender el llamado que nos ha hecho de recibir su palabra y de vivirla. Amén. A convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. ¿Sí? Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, porque nos permites entender el llamado que nos haces a cada uno de nosotros de poder ir y hacer discípulos. No sin antes nosotros convertirnos en verdaderos discípulos tuyos, el poder seguir tus pisadas, el poder entender el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, de vivir tu palabra, de tomar el consejo tuyo y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque para eso nos has llamado, para eso nos has escogido.